preguntar. Y ahora sí quiero saludar al doctor Javier Celis. Él estudió en la Facultad de Optometría en la Universidad de La Salle, tiene una especialización de gerencia de la salud ocupacional de la Universidad del Rosario y la Universidad CES y una especialización en segmento anterior y lentes de contacto de la Universidad Santo Tomás. Actualmente está cursando un máster de formación permanente de optometría especializada en cirugía refractiva y lentes de contacto de la Universidad de Valencia en España. Pues bienvenido a Salud y Algo Más una vez más. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy que vamos a hablar de cirugía ocular, yo sí quiero saber cuáles son esas cirugías con las que más le llegan a usted, cuáles son esas más frecuentes. Bueno, principalmente hay que dividir las técnicas quirúrgicas, por ejemplo, en las que son refractivas correctivas. Entonces, se ve mucho en la consulta con los pacientes miopes, hipermétropes, con astigmatismos y también con grados de queratocono, pero también con los pacientes que tienen cataratas. Es decir, no es una sola defecto de visión, sino son varias las técnicas y los síntomas de los pacientes que llegan buscando muchas veces esas soluciones a esas necesidades de visión, que por ejemplo ya no quieren manejar más con anteojos, que ya no desean más utilizar sus lentes de contacto. Entonces entra esa maravillosa alternativa que se llama la técnica quirúrgica o las cirugías refractivas. Mire, una cosa que yo mencionaba ahorita cuando comencé el programa, le mencionaba a los oyentes y a Camila, y es la duda de cuándo uno operarse los ojos. Porque mire, a mí en realidad si me dicen, Carolina, hay que operarse, yo le diría, pregunte, reciba una segunda opinión, porque los ojos son muy delicados y uno le daría miedo. El primer miedo que nos da es quedar ciegos, ¿no? Sí. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta antes de operarnos los ojos? Bueno, es una muy buena pregunta y son varios los factores. Lo primero es que el ojo como tal, o por ejemplo si hablamos de cirugía refractiva, las córneas estén lo suficientemente sanas para realizar ese procedimiento y sea garantizado un resultado favorable para nuestros pacientes. Digamos que en este momento las alternativas quirúrgicas son bastante seguras. Las tasas de efectividad para las respuestas visuales son bastante altas. Entonces digamos que se ve ya cada vez menos eventos no deseados posteriores a una intervención quirúrgica, pero digamos que, claro, en este momento las alternativas de seguridad para una técnica quirúrgica son bastante elevadas, sobre todo hablando a nivel refractivo. Entonces digamos que seleccionar muy bien el paciente, pienso que es lo mejor y lo principal. Y dos, analizar los estudios previos a realizar el procedimiento. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que no es solamente que llegue un paciente y te diga, me voy a operar, me quiero operar y deseo operarme. Digamos que ese es como un deseo que tendrá el paciente, pero nosotros tenemos la responsabilidad de, primero, gestionar todos los exámenes necesarios para interpretarlos, correlacionarlos con la clínica y saber si va a ser un paciente candidato donde va a tener un mayor beneficio que un riesgo posterior al evento quirúrgico. Ahí tenemos a Ana en la línea. Ana, adelante. ¿Cuánto dura los efectos de la operación, por favor? Hola, muy buenas tardes. Digamos que una técnica quirúrgica es una técnica que es perdurable en el tiempo. Hoy día se ve que son perdurables en el tiempo. De lo que se ve ocasionalmente es cuando posiblemente los pacientes se operan a tempranas edades y hay defectos visuales que aún no estaban totalmente estables. Lo que normalmente se ve es que si el paciente se opera y hacía falta, digamos, un poco de desarrollo en el defecto visual, ese residuo puede que salga o aparezca años más adelante y el paciente pueda llegar a necesitar nuevamente una corrección óptica. Puede ser unas gafas o unos lentes de contacto o hacer un retoque. Esas son lo que a veces puede llegar a ocurrir con ello. Doctor, otra pregunta con el láser. He escuchado mucho que se hace la cirugía láser y la verdad, tengo entendido que tiene unos grandes resultados. ¿Cómo hago yo para saber si tengo algún problema en el ojo, si soy apta para láser o si tiene que ser una cirugía, haga de cuenta, ya más tradicional? Bueno, digamos que las técnicas quirúrgicas de láser son tradicionales, claro. Entonces digamos que lo que sí es importante identificar son varios aspectos. Uno, que el defecto visual esté estable. Lo segundo, que los exámenes que se realizan previos a la cirugía sean y nos arrojen datos que para el cirujano sea lo más indicado posible para tratar. Es decir, no operar
digamos, córneas donde de pronto no reúnen esas condiciones que sean necesarias para que el paciente quede con un muy buen resultado perdurable en su tiempo, o cuando son formulaciones demasiado elevadas. Cuando son fórmulas o potencias muy elevadas, lo que normalmente se puede realizar es intervenir el ojo, donde se incrusta un lente, ¿sí? Un lente fáquico se llama, donde para esos pacientes que tienen fórmulas demasiado elevadas, no se toca la córnea, sino que se deja un lente entre el iris y la córnea, el cual va a generar toda esa potencia necesaria para que el paciente vea perfecto tanto de lejos como de cerca, de día y de noche. Marisa, ¿cuál es su pregunta para el doctor? Doctor, hágame un favor, para cuando uno sufre de presbicia, ¿en qué edad es bueno la cirugía? Esa es una muy buena pregunta. Digamos que para esta época no se da una edad como tal. Es decir, hay pacientes que se pueden operar desde el momento que inicia la presbicia, ¿sí? Operar la presbicia en este momento tiene unas grandes ventajas. Es decir, ya se pueden adaptar unas lentes y donde se reemplaza el lente cristalino, se incrusta un lente con todas las potencias o lentes multifocales y el paciente, pues primero, va a prevenir que le aparezca la catarata. Porque ya al sacar ese lente, pues ya al incrustar el lente multifocal, va a tener esas dos ventajas. Digamos, una, que va a tener la prevención de que vaya a aparecer la catarata, y la segunda, va a tener una presbicia corregida a todas las distancias para, digamos que esa técnica quirúrgica dura ya para toda la vida. Entonces, decirte que hay una edad exacta para el desempeño quirúrgico, no. La técnica quirúrgica inclusive se puede realizar desde el momento en que el paciente pueda empezar a determinar determinados síntomas que le puedan afectar su calidad de vida. Doctor, también tenemos a Julián en la línea. Julián, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo quisiera preguntar, yo tengo 44 años, tengo astigmatismo y hipermetropía, pero más por un ojo que otro. Me recomiendan operarme solo un ojo, pero no sé cuánto tiempo me pueda durar esa operación hasta edad de mi vida. Digamos que esa es una muy buena pregunta. Por ejemplo, cuando hay la necesidad solamente de operar un ojo y el otro dejarlo sin ningún momento quirúrgico, también es una muy buena alternativa. O sea, solamente operar lo que se necesita operar. ¿Ves? O sea, defectos visuales que verdaderamente se requieran operar. Y digamos que la durabilidad de tu procedimiento quirúrgico, como lo expliqué al comienzo, es una técnica que ya va a durar para toda tu vida. O sea, la córnea se cambia, se modifica refractivamente, y es una técnica que ya o sea, es un defecto visual que ya se va a eliminar por completo. Lo que va a pasar, Julián, es que como todas las personas vamos a hacernos mayores con el pasar del tiempo, y hay un fenómeno natural y fisiológico en nuestros ojos que se asocia a nuestro paso del tiempo, que se llama la presbicia. Entonces, digamos que pueda que en ese momento donde te operen el ojo que tienes con el defecto de visión, quede muy bien corregido, acompañando con la visión buena que tengas en el otro ojo, pero eso no va a quitar que de pronto la visión de cerca, con el pasar del tiempo, la presbicia pueda llegar a aparecerte, ¿ves? Entonces digamos que eso ya es algo fisiológico que nos puede llegar a ocurrir a todos. Doctor, ¿a quién usted le diría no se opere? A defectos visuales muy bajos, por ejemplo, a pacientes que de pronto tienen una necesidad de visión que digamos tienen formulaciones muy bajas y que solamente utilizan a veces anteojos como para dispositivos o para pantallas, donde su exigencia de visión, digamos, no es tan tremenda y de verdad el defecto visual es muy bajito. Digamos que ahí su ojo tiene esa facultad de enfocar y eso. Y esas son preguntas que a veces le dicen a uno, y yo me canso mucho en el computador, pero uno analiza al paciente y no es que tenga un defecto de visión muy amplio. Digamos que ahí yo diría, ahorremos ojo para de pronto más adelante. Otros casos serían de pronto evaluar muy bien el paciente previo a que no vaya a tener de pronto enfermedades de superficie ocular, enfermedades asociadas al colágeno, enfermedades de pronto autoinmunes, de pronto donde digamos que tengamos ahí una dificultad, sobre todo en el proceso postquirúrgico. Pero digamos que ahorita las tecnologías que existen en este momento nos permiten abarcar gran población grandes soluciones para la mayor cantidad de población, con unas tasas de recuperación visual muy altas. Digamos que eso se está viendo más del 90% en los procedimientos quirúrgicos. Vea, doctor, tengo una pregunta antes de irme con Javier, a quien tenemos en la línea. Doctor, mire,
Cuando hay una cirugía ocular, pues a uno le da angustia es porque no puede usar el celular, no puede tener ningún tipo de contacto, me imagino que con la luz, mucha quietud. ¿Cómo sería, doctor, ese postoperatorio ocular? Esa también es una muy buena pregunta y va a depender mucho del momento quirúrgico que haya tenido el paciente. Como te explicaba, como hay varias técnicas quirúrgicas, ¿sí? Digamos que hay unas técnicas quirúrgicas que son un poquito más rápidas que otras en el proceso de recuperación. Digamos que hay unas técnicas, por ejemplo, donde se realiza un pequeño raspado en la superficie corneal, donde esa técnica quirúrgica pueda que se demore un poquito más en su recuperación, pero el proceso final de recuperación es mucho más exitoso para la superficie ocular y es más incómodo. Uno le recomienda al paciente, pues obviamente unos momentos de cuidado entre unos 5 a 7 días. Pero hay otros pacientes donde desde el mismo momento que sale del quirófano va a notar que la visión es muy buena, ¿sí? Y digamos que ahí la recuperación es excelente, es mucho más rápida. Pero lo que uno, por ejemplo, también en los pacientes que tienen procedimientos como la catarata, ¿cierto? Uno les recomienda pues cierto grado de cuidado particular, donde de pronto no realizar deportes de contacto, de pronto no realizar movimientos donde haya muchas fuerzas o momentos de alzar cosas demasiado pesadas, de no hacer fricción o frotar los ojos después del momento quirúrgico es totalmente importante. Seguir las recomendaciones del especialista donde se le recomienda la instilación de unas gotas que son necesarias para buscar desinflamar un poco el ojo y también buscar la cicatrización y sobre todo sí o sí algo que no se puede saltar son los controles que son totalmente determinantes. Digamos que una parte de lo que se hace en la parte en el quirófano con los especialistas que realizan las técnicas quirúrgicas, pero los controles son totalmente relevantes para identificar que todo vaya perfecto. Normalmente se manda un control el día siguiente, otro control a los 8 días y otro control al mes. Entonces digamos que el paciente va a ir acompañado sobre todo por el primer mes, donde si se identifica algún tipo de cambio de que no esté deseado, pues es un momento muy oportuno para realizar algún tipo de tratamiento inmediato para el beneficio del paciente. Javier, ¿cuál es su pregunta para el doctor? Muy amables. Muy buenas tardes al doctor y a toda la W. Son 2 consultas, por favor. Yo soy paciente desde muy pequeño, miopía y astigmatismo, y creo que le heredé a mis hijos ese talento. Entonces, tengo a mi hijo de 9 años, que tiene ya recién cumplidos. Él vive en un terreno un poco seco y presenta mucha irritación en ojos. Entonces, pues ya nos tocó ir al especialista, tratar como un poquito el tema, pero como vivimos aparte mamá y papá, entonces la mamá lo lleva por su cuenta, yo lo llevo por mi cuenta, y hemos tenido como dos variaciones, y lo que yo logro ver es que muchas veces lo que se pretende es más bien vendamos lentes y solucionamos, digamos, el aspecto de venta, pero no como algo consciente. Entonces ahorita poquito, él se le irritan los ojos de tal manera que se le ponen totalmente rojos, pero es muy irónico porque cuando yo estoy con los tiempos de él aquí en la ciudad, se le calma. Y cuando está allá, llego y lo encuentro con los ojos irritados. Ya le formularon gotas de rojo ojo, y unos medicamentos pues como para elevarle las defensas. Y la última solución que se le puso, que fue hace como 8 días, fue comprarle unas gafas fotocromáticas. Y eso fue lo que la optómetra me recomendó y dijo, eso es lo mejor, pero tengo mis dudas. Esa sería mi primera inquietud. La segunda inquietud es que yo soy ya de 45 años, miopía, astigmatismo, como les mencionaba, y creo que ahora viene la ambliopía, entonces no estoy seguro, pero ¿será bueno la cirugía o no será tan bueno? Esas serían mis 2 consultas, por favor. Claro que sí. Entonces vamos a empezar primero con el tema de la miopía de tu hijo. Hay evidencia científica muy sólida donde se determina que si el papá o mamá tienen miopía, hay una alta posibilidad de que los hijos tengan miopía. Y pienso que es tu caso. Entonces digamos que la miopía como tal hay que entrarla a evaluar y a controlar. Entonces, Javier, acá hay una recomendación muy importante. Lo que más vamos a buscar ahorita es buscar la manera de ralentizar esa progresión acelerada de la miopía. En la actualidad existen unos tratamientos con una sólida evidencia científica donde pueden ayudar a ralentizar que la fórmula de tu hijo evolucione de una manera muy acelerada.
Se está viendo que actualmente la población infantil tiene mayor uso de dispositivos, de pantallas, pero a distancias muy cortas, ¿sí? Entonces digamos que una recomendación principal es también buscar que tu hijo aleje un poquito sus dispositivos, esté un poquito más distante de las actividades en visión próxima, pero también que haga actividades al aire libre. Implementar una estrategia de ralentización de la progresión de la miopía es bastante importante. En este momento tenemos alternativas con lentes oftálmicos, lentes como tu optómetra me dijiste que lo había dicho, lentes fotocromáticos, que son lentes que se aclaran y se oscurecen con la intensidad del sol, que pueden ayudarle a tu hijo a la alergia que posiblemente tu hijo tenga. También hay alternativas de lentes de contacto de desenfoque periférico, dual focus. Hay alternativas por las cuales tu hijo puede ralentizar esa progresión de la miopía. Hay que identificar el por qué a tu hijo se está colocando los ojos rojos. No automedicarse es una recomendación bastante importante, ya que me dices que se aplica algo como ojos rojos o algo así, unas gotas que no entendí muy bien. Pero buscarle identificar el por qué se le están irritando los ojos a tu hijo es bastante relevante, es bastante importante. Evitar que tu hijo se frote los ojos es totalmente necesario. Frotar el ojo con constancia, con mucha frecuencia, es muy nocivo para las córneas. Las van encurvando lentamente a tal caso que pueden adelgazar y encurvar las córneas, generando una condición que se llama el queratocono. A eso no queremos llegar y por eso te recomiendo que evites que tu hijo se frote los ojos. Digamos que la protección hacia el sol y con la protección de los lentes fotocromáticos que te recomendaron, digamos que está indicado, pero también hay que buscar el motivo del cual se te puede llegar a formular gotas que puedan ser más certeras para el tratamiento de tu hijo. Desafortunadamente las alergias pueden a veces ocasionalmente pueden suceder que pueden tener una etapa de pico de síntomas, volver a estar muy bien, volver otra vez a tener síntomas y volver a estar bien, porque una alergia por lo general no se puede quitar por completo, pero sí se puede controlar. Entonces evitar el frote de los ojos es bastante importante, buscar la alternativa para controlar la miopía, y mi consejo número 1 es que busques un especialista en el manejo y control de la miopía para que te pueda colaborar con el tema de la duda que tienes si está bien formulado o no tu hijo. Y en el caso tuyo, que tienes ya 45 años, que tienes miopía y astigmatismo, lo que viene después de los 40 años no es ambliopía, sino se llamaba la presbicia. Entonces, la presbicia, como lo mencionaste hace un momento, tienes unas alternativas quirúrgicas bastante importantes, muy buenas, son lentes intraoculares multifocales, con los cuales pues obviamente podrías llegar a tener una excelente visión tanto de lejos como de cerca y pues solucionar el tema de la miopía, el astigmatismo, pero también la presbicia. Oculares. Doctor, tenemos a Frank en la línea. Frank, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola. Yo tengo 62 años. A mí hace 30 años me hicieron criocoagulación en ambos ojos. No he tenido nunca problemas. Y ya empecé a bajar la intensidad de visión de lejos. ¿Es recomendable hacer una cirugía o mejor lo trato con anteojos o lentes? Hola Frank, lo primero es saber hace cuánto tiempo no te haces un chequeo de visión. ¿Sí? Todos los años lo hago. ¿El último control notaron que te había bajado mucho la visión? Empezó a bajar desde 2 años para acá. Y hay cambios la recuperación de visión la logras al 100% con los anteojos o con las gafas que tienes. Sí, señor. Entonces digamos que esa podría ser una muy buena alternativa, Frank. Podríamos llegar a pensar que previo a los exámenes que necesitamos realizarte, ¿sí?, que se necesitan para la realización de cualquier maniobra quirúrgica, hablar muy bien con el especialista porque si veo que tu visión es óptima para las distancias de lejos y cerca, con la corrección óptica, pienso que podrías llegar a ser un candidato excelente pues para la intervención quirúrgica. No te entendí, fue muy bien la cirugía que te hicieron hace 30 años, ¿me disculpas? Criocoagulación en ambos ojos. Sí, sería muy prudente que buscáramos primero el concepto pues del especialista, ¿de acuerdo? Primero evaluar todas las posibilidades que puedas llegar a tener y pues ahí ya poder llegar a determinar si va a ser lo más indicado pues para ti. Sergio, ¿cuál es su pregunta para el doctor? Hola, buenas tardes. Es que yo he sufrido de miopía y se me ha ido aumentando. Doctor, ¿usted conviene de que yo me haga la cirugía? ¿Qué edad tienes, perdón? Buenas tardes. Tengo 32 años.
Como lo mencioné al comienzo, pues uno busca es que primero el defecto de visión esté completamente estable, esté, digamos, dentro de los límites de la estabilidad de la formulación, para evitar ese tipo de incrementos que podamos llegar a tener después de que te operes los ojos. Es decir, si tú me dices que, por ejemplo, año a año te está aumentando la formulación, es muy importante, primero, que la formulación esté estable para que te podamos dar un beneficio de garantía de que la formulación pues no va a cambiarte en poco tiempo después de la intervención quirúrgica. Entonces, digamos que sí sería muy relevante que te hicieras nuevamente unas valoraciones que sean muy completas, y lo que se puede llegar a realizar es que si, por ejemplo, en los primeros 6 meses o al año tu formulación sigue estando muy estable, pienso que lo puedes llegar a realizar sin ningún tipo de inconveniente. Siempre recuerda que es bajo el diálogo que se tenga con el especialista que va a realizar la intervención quirúrgica, y también con la información, los datos que se necesitan para que cualquier persona te pueda garantizar un evento quirúrgico exitoso. Pues, doctor Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros en Salud y Algo Más, y por favor recuérdele a todos los oyentes que quedaron con preguntas, que están ahí atentos a lo que usted nos decía, ¿dónde pueden contactar? Por Instagram, en Javier Celis Optómetra, por mi página web también, javiercelisoptometra.com, y cualquier cosa, pues estoy muy atento a poderles colaborar a todos y a darles soluciones a sus temas de salud visual.